de los registros propiamente dichos, ¿sí? Obviamente en Guatemala pues existen muchos, bastantes registros, ¿sí? Existen bastantes registros, sin embargo, pues yo aquí les hice un listado de los 19 registros que a mi parecer, si no son los más importantes, sí digamos que son como que los más comunes o los que históricamente tienen, tienen mayor relevancia, ¿sí? Aun y cuando hay algunos, como el registro de garantías mobiliarias y en el mismo RENAP, que son de no mucha antigüedad, pues ya el papel que juegan en nuestra sociedad, pues es importante. Yo aquí les hice una, un listado y aquí son 19 registros los que yo coloqué acá y que vamos a ir tratando de ver un poquito de cada uno de ellos, ¿sí? Con respecto al registro general de la propiedad, yo ayer precisamente le pedí favor también a Cindy que les indicara que leyera básicamente es todo el título, o el libro 4, perdón, del Código Civil, que es el que nos habla de el Registro General de la Propiedad. Ahí sí encontramos bastante legislación, sobre todo porque el Registro General de la Propiedad es de los más antiguos en nuestro país, ¿sí? Entonces, tenía una razón de ser que leyéramos todo el libro 4, desde el artículo 1124 al 1250, si no estoy mal, y que allí vamos a encontrar toda la regulación que existe en relación al registro general de la propiedad. Obviamente ellos a lo interno, al igual que muchos o la mayoría de los registros, pues tienen sus propios reglamentos internos y sus propios acuerdos en donde reglamentan o regulan ciertas situaciones, pero ello no implica que lo vayamos a centrar en lo que la ley específica de la materia indica. Vamos a empezar con un registro, antes de que entremos al registro general de la propiedad, vamos a ver lo que es el Registro Nacional de las Personas, RENAP, ¿sí? Y tal y como se los coloqué allí, el origen de RENAP está en el Acuerdo 90-2005 del Congreso de la República, que fue el que dio lugar a la creación de dicho registro, ¿sí? Y básicamente RENAP vino a sustituir el trabajo que venían realizando históricamente en los registros civiles, que si ustedes recordarán, o para los que todavía no lo sepan, porque me imagino que la mayoría de ustedes son bastante jovencitos, ese trabajo lo venían realizando cada una de las municipalidades, ¿sí? Lo realizaba cada una de las municipalidades, sin embargo, fue en el año 2005 que se implementó a través del acuerdo, el decreto 90-2005 del Congreso de la República, la creación de RENAP y pasó a sustituir lo que venían realizando los registros civiles desde el año 1963 y antes, inclusive, sí. El fundamento legal de los registros civiles anteriormente lo vamos a encontrar en el artículo 369 del Código Civil. Y pues allí básicamente la ley, el Código Civil nos da una pequeña definición, digamos, de lo que era el registro civil y decía es la institución pública encargada de hacer constar todos los actos concernientes al estado civil de las personas. Esa es una definición que vamos a encontrar allí gracias, en el código civil. Sin embargo, cuando se crea RENAP, en el año 2005, en ese acuerdo, en la propia ley orgánica, pues allí vamos a encontrar una serie de regulaciones de cómo es que trabaja, cómo es que se maneja este registro interno, qué es lo que hace, que básicamente pasó a absorber esa función que venían realizando los registros civiles, como bien les indiqué, pero tiene un antecedente histórico bastante interesante lo del RENAP, ¿sí? Porque fíjense que como parte de dónde viene el origen o la necesidad de crear un registro, y es que durante las negociaciones de los acuerdos de paz, esos que se firmaron en el año 1996, parte de las negociaciones con la exguerrilla que existía, que era la contraparte en esos acuerdos de paz, pues se había o se planteó la posibilidad en esas negociaciones de realizar ciertas modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos, ¿eh? Que permitiera a ellos formar parte de ese sistema electoral
a través de sus propios representantes, y si ustedes se dan cuenta hay partidos políticos que representan a este sector. Y pues básicamente lo que se hablaba en esos acuerdos de paz, porque hay un apartado por allí, es de que se debían de realizar ciertas reformas constitucionales y reformas a la ley electoral y de partidos políticos para contar con una institución con personalidad jurídica propia, que fuera eminentemente autónoma y que velara precisamente por todos los actos concernientes al Estado civil de las personas y al registro de las mismas. Y la idea era crear un registro civil más sólido, más confiable, ¿sí? Porque para nadie es un secreto, y quienes hayan tenido la oportunidad en algún momento de contar con lo que era la cédula de vecindad, no me dejarán mentir que era un documento bastante susceptible de ser falsificado. Entonces no brindaba como que mucha seguridad o mucha certeza, y pues la idea de hablar de esto era precisamente que se hicieran las reformas a las leyes correspondientes para crear un órgano que se encargara de ver esa actividad, ¿no?, en su totalidad. Y de ahí nace precisamente el Registro Nacional de las Personas RENAP, que ese es el nombre oficial que el decreto ley 90/2005 del Congreso de la República le establece, ¿sí? Hasta en el año 2010, pues RENAP va a estar estructurado de esta forma. Hay un directorio, vamos a ir viendo cómo está conformado ese directorio. Hay un director ejecutivo que es básicamente quien representa a RENAP, es el registrador general de RENAP. Hay un consejo consultivo, hay oficinas ejecutoras y direcciones administrativas. Esto es a gran escala cómo está organizado, cómo funciona lo interno, cómo está estructurado RENAP, ¿sí? Si recuerdan ustedes en algún momento, se recordarán ustedes de que veíamos allí la forma de cómo en algunas clases anteriores vimos la forma de cómo se pueden organizar estructuralmente hablando los registros públicos. Y este es uno de ellos precisamente, ¿sí? Existe una estructura orgánica y es una institución evidentemente autónoma, ¿sí? Parte de los... solo permítanme un minutito, ¿sí? Ya estamos por aquí de vuelta, perdón. Pues les decía que parte de la estructura orgánica a nivel administrativo es esa, ¿sí? Si bien es cierto, en el presupuesto se establece una cantidad o una partida presupuestaria específica para el funcionamiento de RENAP, también lo es de que RENAP obtiene sus propios ingresos, ¿sí? Esa es una institución autónoma que le permite precisamente recibir donaciones, inclusive de entes extranjeros, que tengan, por supuesto, como objeto el fortalecimiento de la institución. Aparte del decreto ley 90/2005, que es la ley orgánica del Registro Nacional de las Personas, vamos a encontrar el acuerdo 176/2008, que ese es un acuerdo que se emitió a nivel del directorio de RENAP, y en donde allí vamos a encontrar muchas de las formas de cómo actúa lo interno. Desarrolla, digamos, básicamente en su totalidad lo que establece el decreto 90/2005, ¿sí? Y seguramente se preguntarán ustedes cómo está conformado ese directorio, que es como jerárquicamente el órgano superior de RENAP. El directorio pues está conformado por un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, es un órgano colegiado, y vamos a ir viendo cómo está conformado. Pues el directorio está conformado por un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, quien lo preside, el ministro de Gobernación, que muchas veces esta delegación o esta representación, mejor dicho, del Ministerio de Gobernación la pueden delegar ellos en un viceministerio en particular. También está conformada también por un miembro electo por el Congreso de la República. Y pues son nombrados para el cargo de 4 años, ¿sí?
4 años es lo que duran los miembros del directorio del RENAP, ¿sí? En cuanto al director ejecutivo, como yo se los decía, él es básicamente el registrador general del RENAP. Es quien ejerce la representación legal del registro. Es como que después del órgano superior, que es el directorio, sigue el director ejecutivo y él es la máxima autoridad, digamos, en el tema. ¿Sí? Pues básicamente su función va dirigida a velar por el funcionamiento idóneo, y dentro de sus principales atribuciones pues es ejercer como secretario del directorio, representar al directorio en el proyecto de ingresos y egresos que se manda al Congreso de la República para temas de asignación presupuestaria cada año, así como velar que se cumplan los objetivos de la institución, ¿sí? Y que se dé cumplimiento obviamente a las leyes y a los diferentes reglamentos en los cuales tome o tenga incidencia. Dura en el cargo 5 años, ¿sí? Y puede ser reelecto. El director ejecutivo de RENAP puede ser reelecto. Algo curioso que presenta el cargo de director ejecutivo de RENAP es que en cuanto a, digamos, el conocimiento al grado académico de quien lo dirige, pues debe de poseer un título de ingeniería en sistemas o estudios en administración de empresas o administración pública con un mínimo de 10 años en el ejercicio de su profesión. Y es de los pocos registros en los cuales usted va a ver ese perfil precisamente para las personas que tienen a cargo dicho registro. Tiene una razón de ser que tenga alguien conocimiento de ingeniería en sistema, pues porque ahora básicamente todo se hace a través de sistemas informáticos o sistemas en línea. De hecho, mucha de la información, o no decir toda la información que posee RENAP, es información que está ya debidamente diligenciada. Es un trabajo muy similar al que hizo el Registro General de la Propiedad en cuanto a tener que digitalizar cada uno de los libros, de esos libros antiguos y que se llevaban a mano en las municipalidades, e ingresarlas al sistema central de RENAP. Y es una función nada sencilla, nada fácil, pero lo han ido logrando y lo han hecho de a poco. De hecho, de un tiempo para acá, ya todo lo que se ingresa pues debe ser debidamente digitalizado. Después vemos que organizacionalmente hablando hay un consejo consultivo, y pues este consejo consultivo, como su nombre indica, es un consejo o es un órgano de apoyo, tanto para el director ejecutivo como el propio director, ¿sí? Y dentro de las atribuciones de este consejo consultivo, pues está el informar al directorio y al director sobre las deficiencias que vaya presentando la institución durante el desarrollo de sus funciones. Pero no basta con que presente únicamente qué deficiencias tenemos, sino que también tienen que plantear las soluciones para mejorar el servicio, ¿sí? Y pues también deben de velar o fiscalizar el trabajo que se realiza a nivel nacional por parte de RENAP, ¿sí? Este Consejo Consultivo también está integrado por un miembro electo por los secretarios generales de los partidos políticos que estén debidamente inscritos en el registro de partidos políticos. ¿Sí? Hay un representante de ellos, un miembro electo entre los rectores de las universidades del país, un miembro designado por las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura, comúnmente denominado CACIF, el gerente del Instituto Nacional de Estadística y un miembro electo entre los miembros que conforman el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. 5 personas son las que integran ese consejo consultivo. Para quien está preguntando de la asistencia, a las 7:45 más o menos, es el horario en el que Cindy va a estar pasando el enlace, ¿sí? Y ahí ella les va a indicar cuál es el tema que deben de colocar en asistencia, ¿sí? Pues les decía, 5 personas son las que conforman ese consejo consultivo, y pues ya les escribí ahí las funciones, digamos, las principales. Por supuesto que tienen más funciones, pero digamos que
las primordiales son esas precisamente, ¿sí? Verificar en qué deficiencias ha ido teniendo el registro del RENAP, pero también proponer las posibles soluciones, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes que al RENAP al inicio, para entregarle a usted un DPI, se tardaban a veces hasta 1 o 2 años, ¿sí? Entonces, esos tiempos han ido mejorando y de hecho la mayoría de esos servicios que ahora se prestan en línea es gracias a este tipo de situaciones, a este tipo de observaciones precisamente, que lo que buscan es brindar siempre la seguridad, la certeza y la garantía de la información que emite RENAP, porque es un documento por ser emitido por un funcionario público, tiene fe pública, tiene certeza jurídica de los datos que ahí se están cocinando, y pues la idea es que la población tenga un fácil acceso a él mismo, ¿sí? Y pues tenemos también las oficinas ejecutoras que, digamos que aquí están incluidas el registro nacional, el registro central de las personas, la sede central de RENAP, ¿sí? Y es una que para que no lo tengamos como que muy claro, es una que se encuentra ahí sobre la calzada Roosevelt, más o menos por donde hay un centro comercial que es el cine de chinos de coreanos, pero es sobre la Roosevelt que se encuentra. Y pues también está formada por los diferentes registros civiles de las personas, es decir, las diferentes agencias, digámoslo así, o sedes, digamos, municipales que existen de RENAP. Todas estas sedes están conectadas o están enlazadas a la sede central. RENAP es una institución eminentemente centralizada, que sus servicios lo ofrezcan en cada uno de los municipios es distinto, pero la información se centra y está concentrada en esta oficina o la sede central, ¿sí? Aparte de eso, pues está un registro de ciudadanos, hay un registro de procesos y una dirección de capacitación dentro de estas oficinas ejecutoras, ¿sí? Digamos que son como que el engranaje principal de el trabajo que realiza se realiza el RENAP, ¿sí? Y pues posterior a ello va a encontrar usted las oficinas administrativas, como su nombre lo indica, pues allí básicamente lo que ven es el tema de la contratación del personal, la ejecución del presupuesto en cuanto a gastos de funcionamiento, de mantenimiento y todo lo que tenga que ver eminentemente administrativo. ¿Qué se necesita o qué requisitos necesita usted para poder ser registrador central, ¿sí? Es decir, ser el jefe de la sede central del Registro Nacional de las Personas? Esos requisitos los va a encontrar usted regulados en el artículo 32 de ese decreto 90/2005 del Congreso de la República, y parte de los requisitos necesarios para poder ser registrador nacional de las personas, pues debe ser guatemalteco, mayor de edad, ser abogado y notario, tener como mínimo 4 años en el ejercicio profesional de la abogacía y notaria, pues ser de reconocida honorabilidad. A este registrador tendrá acá, como su nombre le indica, el registro central, y deberá estar al tanto de qué es lo que hacen las demás sedes de RENAP a nivel regional, ¿sí? Los registradores civiles, las personas, es decir, los jefes de cada una de las sedes de RENAP que hay en los municipios, también tienen ciertos requisitos que cumplir y son nombrados precisamente por el director ejecutivo. El registrador de la sede central y el registrador de cada una de las sedes de RENAP en los municipios son nombrados por el director ejecutivo, ¿sí? Pues de conformidad con la ley siempre del Registro Nacional de las Personas, ese decreto 90/2005, pues se requiere para ser jefe de una delegación de RENAP, ser guatemalteco mayor de 25 años, acreditar por lo menos estudios completos en educación media, de reconocida honorabilidad, y pues otros que los reglamentos internos vayan estableciendo. Esos que reglamentos internos son los que
por lo general vienen siendo constantemente actualizados por las diferentes unidades administrativas, que son las que ven todo el tema del personal, ¿sí? Algo que es bien importante que tengamos en cuenta es que tanto el registrador de la sede central de RENAP como los diferentes registradores de las sedes municipales del Registro Nacional de las Personas gozan de fe pública. Quiere decir que los documentos que son firmados y emitidos por ellos hacen plena prueba, son veraces, tienen certeza jurídica la información que en ellos se consigna, porque ha sido delegados en ellos esa función, ¿sí? Este acuerdo 176-2008 del directorio de RENAP contiene información bien importante como lo es el reglamento de inscripciones del Registro Nacional de las Personas, es decir, le va marcando básicamente cómo se deben de realizar cada una de las inscripciones que se encuentra en el Registro Nacional de las Personas, ¿sí? Y algo básico que es bien importante y que vamos a encontrar regulado en este acuerdo 176-2008 es que dentro del texto de ese acuerdo se pueden observar los siguientes principios registrales, ¿sí? Como lo es el de inscripción, de autenticidad, de legalidad, de unidad del acto, de gratuidad, de publicidad, de fe pública registrada y de obligatoriedad, ¿sí? Ese principio de unidad del acto es similar al principio de tractos sucesivos. ¿Recuerda cuando vimos el principio de ese registral de tracto sucesivo que tiene que llevar una secuencia lógica todas las inscripciones que se vayan realizando en RENAP? No pueden inscribir, por ejemplo, que usted se casó o que contrajo matrimonio con X personas si previamente no han inscrito su nacimiento. O no puede, sería ilógico venir y inscribir la defunción de una persona que no está legalmente inscrito su nacimiento, es como que no existiera legalmente, no se puede hacer ese tipo de situación. Pues básicamente dentro de las direcciones administrativas también va a encontrar usted la dirección de informática y estadística, que es una dirección bastante importante en RENAP, porque como les decía, parte o la mayoría del servicio que presta ahora actualmente RENAP pues es en línea, casi todo es a través de enlaces web. De hecho, ahora a usted lo que le envía RENAP es un PDF, un archivo PDF, ya sea de una certificación del DPI o de una certificación de nacimiento, de matrimonio, pues puede usted ingresar al portal de ellos y hacer el pago correspondiente, y una vez pagado el servicio correspondiente por lo que usted necesita, pues lo que hacen es que le envían a su correo un formato, un archivo en PDF, y ya usted lo puede descargar e imprimirlo, ¿verdad? Ya no hay necesidad de que usted llegue a una sede y vaya a tener que hacer las colas que se hacían anteriormente y tenga necesidad de que emplear casi que todo el día. Ahora es bastante rápido, y todas esas mejoras han sido parte, como les decía, de ese consejo consultivo, ¿sí? Que como vimos está conformado por diferentes sectores de la sociedad, y ellos precisamente son los que han ido aportando las ideas de cómo mejorar el funcionamiento de la institución. Esa es la idea principal. Digamos, ¿qué hechos, actos y contratos se pueden inscribir en RENAP? Eso es bien importante que lo tengamos claro. Lo vamos a encontrar regulados en el artículo 70 de la ley del RENAP. Vamos a ver si lo vamos a colocar por acá. Déjenme ubicar. Vamos a ubicar ese. Empieza si se ve.
¿Cómo fue la pregunta que dijo, Lee? ¿Qué hechos está Hechos, regulada? actos y contratos son objeto de inscripción en el RENAP, ¿sí? ¿O qué es lo que se inscribe en el RENAP? ¿Qué se Es puede el inscribir? artículo 70, ¿verdad? Sí, es correcto. En la presentación yo les coloqué que es el fundamento legal de eso, o la respuesta a eso la encuentra usted en el artículo 70 de ese decreto ley 90/2005, que es la ley orgánica de RENAP. Y ahorita les coloqué precisamente ese artículo 70, no sé si lo alcanzan a ver o si se está proyectando. ¿Se ve? Sí, Lee, Es se ve. artículo 70, ¿sí? Pues básicamente ahí va a encontrar usted inscripciones en el registro civil de las personas. Pues. Se inscribe en el registro civil de las personas y le hace un listado allí. Los nacimientos, dice, en un plazo no mayor de 30 días, de ocurrido los mismos, matrimonios y uniones de hecho, las defunciones, resoluciones judiciales que declaran la ausencia y la muerte presunta, sentencias que impongan suspensión o pérdida de la patria potestad y las resoluciones que lo rehabiliten, las resoluciones que impongan suspensión, resoluciones que declaren la nulidad e insubsistencia del matrimonio, de la unión de hecho, el divorcio, la separación y la reconciliación posterior, los cambios de nombre, las identificaciones de persona, las resoluciones que declaran determinación de edad, reconocimiento de hijos, las adopciones, capitulaciones matrimoniales, sentencias de filiación, extranjeros domiciliados. Recuerden que los extranjeros pueden adquirir un domicilio acá en nuestro país y obtener un DPI. Un DPI que los identifique como extranjeros domiciliados en el país, que es un DPI igual al que tenemos nosotros los guatemaltecos, solo que es de otro color, ¿sí? Parece que es color rosado. Las resoluciones que declaran la interdicción transitoria o permanente, ¿sí? La declaratoria de interdicción es algo que se debe que le debe declarar un juez y que debe de inscribirse, ¿sí? En la partida de nacimiento de la persona declarada como interdicta. Ser declarado interdicto no es otra cosa más que por la vía judicial hacer reconocimiento de que usted no puede o no tiene las capacidades volitivas de valerse por usted mismo. ¿Sí? Entonces ahí lo que hace la ley es nombrarle a usted un tutor, alguien que se va a hacer cargo de usted, alguien que lo va a representar a usted, va a representar sus intereses, porque se entiende que durante un proceso en el que se le declara a usted como interdicción, se logró establecer diferentes mecanismos documentales y científicos de que usted no goza de facultades volitivas o no se puede valer por usted mismo, ¿sí? La designación, remoción y renuncia del tutor, protutor y guardadores, que esto deviene de lo anterior, declaración de quiebra y su rehabilitación y actos que en general modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas naturales, ¿sí? Entonces vemos allí que encontramos en este artículo 70 el fundamento legal de los actos, de los contratos o de los objetos que pueden ser sujetos a inscripción en el Registro Nacional de las Personas. En ese acuerdo del directorio de RENAP, allí se encuentra regulado de manera más detallada, digamos, los requisitos de forma que deben de presentar las personas para ir a escribir, que le digo yo, un matrimonio. Que no es nada más de que usted llegue con la copia del acta de matrimonio y diga, mire, fíjese que yo me casé y me escribo, no. Tiene una cierta forma, ¿sí? Y hay por allí un modelo de aviso de matrimonio que se debe de realizar y adjuntar, obviamente, de certificación de nacimiento de los contrayentes y el aviso y copia del acta del notarial en donde conste que efectivamente el acto se llevó a cabo y que se encuentra el acta correspondiente firmada para que lo inscriba. ¿Sí? Adicional a eso, pues también recuerde que hay ciertos matrimonios que pueden ser autorizados por los alcaldes municipales, ¿sí? Y ahí es la municipalidad la encargada de dar el aviso a RENAP de los matrimonios civiles que se celebraron en sede municipal, ¿sí? Entonces, pero todo, digamos, en cuanto a los requisitos de forma y de fondo que deben cumplirse para esos avisos correspondientes, pues usted los va a encontrar en ese acuerdo del directorio, ese acuerdo del año 2008, ¿sí? Pero para efectos de contar nosotros con un fundamento legal de en dónde o qué actos son los que están sujetos a una
o una inscripción en el registro nacional de las personas, pues la respuesta es el artículo 70 de la ley orgánica, que ahí va a encontrar usted el listado correspondiente de qué tipo de actos, ¿sí? Si se dan cuenta, el último numeral deja abierta la posibilidad de que a futuro puedan existir otras. Todos los actos dice que en general modifiquen el estado civil y la capacidad civil de las personas naturales, ¿sí? Esto es bien importante que lo tengamos claro, ¿sí? Porque lo que se inscribe en RENAP es únicamente lo relacionado a el estado civil y la capacidad civil de las personas naturales. Anteriormente, en las municipalidades y en los registros civiles también se llevaba un registro de las personas jurídicas que eran autorizadas por las municipalidades, de las fundaciones o de las asociaciones o de las famosas ONGs que eran autorizadas por las municipalidades, ¿sí? Cuando se crea RENAP, también esa información de esas fundaciones, de esas asociaciones, también se le quitó a RENAP, ¿sí? Y se creó un registro propio de personas jurídicas, que es el reflejo o registro de personas jurídicas que pertenece al Ministerio de Gobernación, y que eso lo vamos a ir viendo porque está dentro del listado de las 19 instituciones que veíamos ahí. Y pues básicamente se le quitó la función a los registros civiles, ¿sí? Antiguamente había muchas fundaciones, muchas instituciones que habían sido autorizadas por el registro civil de las municipalidades. Anteriormente a la existencia de RENAP, eran las municipalidades a donde uno debía acudir para que le autorizaran una fundación, una asociación no lucrativa o una organización no gubernamental, ¿sí? Entonces ya todo eso después, cuando se crea RENAP, pues cambió y se procedió a crear también lo que fue el registro de personas jurídicas, que es un registro adscrito a el Ministerio de Gobernación, y que lo vamos a ir viendo también más adelante. ¿Alguna duda, pregunta, comentario con respecto a esta situación del Registro Nacional de las Personas? Ya, perdone, buenas Acá noches. estamos viendo, digamos, sí, dígame, Eric Chávez, cuéntenos, Eric. Perdón la interrupción, licenciado. Usted mencionaba de que, No tengan pena. de que no era tan sencillo ir y decir, ir al Registro Nacional de las Personas, quiero registrar porque soy casado, ¿verdad? En este caso, existen parejas de muchos años de casados, en el cual el notario que realizó el acto de matrimonio de estas dos personas, se presentara el caso que esta persona falleció. ¿Cómo harían ellos para demostrar que es la que fue celebrado por él? Mire, ahí lo que más conveniente es hacer una declaratoria de unión de hecho post-mortem, ¿sí? Eso es algo que se puede hacer también. Fíjense que una mala práctica, se lo digo porque eso es una mala práctica que existe en nuestro país, es que muchas veces los notarios venían y casaban a las personas y venían y le entregaban la hoja del aviso correspondiente que se llevaba al registro civil. Y le decían a la persona, mire, lleve el registro civil para inscribir su matrimonio. ¿Qué era lo que sucedía? Que la gente no lo hacía. No lo hacía y pasaba precisamente lo que decía usted, que pasaban los años, uno de los contrayentes o uno de los cónyuges fallecía, y cómo comprobamos entonces que esta persona estuvo casada, que estuvo viviendo tanto tiempo. De hecho, hasta crearon un patrimonio, crearon una familia en relación a eso. Sí, en el registro no obra o no obraba nunca un informe o una certificación de ese matrimonio. Nunca se hizo la anotación de que se contrajeron matrimonio. Allí lo más recomendable es iniciar un proceso de jurisdicción voluntaria de declaratoria de unión de hecho post-morte, ¿sí? Y eso se hace para efectos muchas veces meramente patrimoniales, ¿sí? ¿Y por qué unión de hecho post-mortem? Hay una gran diferencia entre el matrimonio y la unión de hecho, ¿sí? Vamos a escuchar primero a Juliana, que levantó la mano por ahí.
Licenciado, perdone, y eso no, bueno, el abogado no lo tendría dentro de su protocolo. Fíjese que se supone, si lo digo se supone porque en la práctica a veces no siempre es así, que cuando usted autoriza un matrimonio civil, esa acta notarial de matrimonio se debe de protocolizar. ¿Sí? Es decir, se debe de adherir al protocolo, porque es un acta notarial que no obra en escritura pública, ¿sí? Son hojas de papel español que se usaban antes o en hojas de papel bond en donde obra el acta de matrimonio, pero una de las obligaciones que se tiene como notario es venir y protocolizar esa acta notarial de matrimonio. Y posterior a ello, pues enviar el testimonio especial de esa protocolización al Archivo General de Protocolos. Sin embargo, en la práctica, algunos notarios no lo hacen. No lo hacen porque, digamos, no hay como que un mecanismo de control o que lleve un registro de cuántos matrimonios civiles usted como notario autoriza. Y entonces algunos no lo hacen, algunos lo que hacen es únicamente dar el aviso correspondiente a RENAP, ¿sí? Eso es lo que hace una gran mayoría de notarios. Únicamente venir y dar los avisos correspondientes a RENAP para que se inscriba o se asiente el matrimonio que están celebrando. Cuéntenos, Cindy. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese que yo conocí un caso de lo que usted decía antes, ¿verdad? Que no podían realizar el acta de defunción sin haber tenido ya un registro anterior, ¿verdad? De nacimiento. Pero Si fíjese primero que no nació, ¿cómo se murió? ¿Es usted? Sí nació, pero no. Pero no se registró, legalmente sí, no estaba el caso de ese es de que pues falleció toda la familia y resulta que la niña no estaba registrada. ¿El procedimiento ahí es por excepción o cuál es el procedimiento ahí, licenciado? Porque había que inscribirla primero para poder hacer el acta de función, ¿verdad? Sí, es una inscripción extemporánea de nacimiento. Sí. Hay un procedimiento, bueno, me imagino que tal vez ustedes ya llevaron derecho notarial, si no estoy mal. Pues cuando vean notariado, ahí van a ver todos los procesos de jurisdicción voluntaria que se pueden hacer en sede notarial, y parte de ello, o dentro de esos procedimientos de jurisdicción voluntaria, es hacer diligencias de asiento extemporáneo de partida de nacimiento, porque hay mucha gente que está así, y estos son casos bastante comunes, tal vez no aquí en la ciudad de Guatemala, pero sí en algunos departamentos. Hay muchas personas que llegan inclusive a una mayoría de edad y no cuentan con una certificado, una partida de nacimiento, ni siquiera han inscrito su nacimiento. Entonces es necesario empezar con esas diligencias para primero venir e inscribir el nacimiento, ¿sí? Y establecer una edad, ¿sí? Se hacen ahí ciertas diligencias en donde se van inclusive a pedir ciertos dictámenes médicos en los cuales se pueda establecer más o menos qué edad puede tener la persona, declaraciones testimoniales, que consten o que indiquen personas que sí, efectivamente a ellos les consta que la persona A es hija de B y C, ¿verdad? Cuestiones así, para que un juez venga o a través de una resolución notarial se logre la inscripción de esta persona de forma extemporánea. Lo mismo sucede con los matrimonios, ¿sí? Usted puede casarse, ¿qué le digo hoy? Y llevar el aviso correspondiente hasta dentro de 5 años. ¿Sí? Pero el tema es de que inicialmente es una obligación del notario venir y dar los avisos correspondientes al registro civil. El problema es que hay algunos notarios que sí efectivamente hacen el aviso y se lo dan a los contrayentes, a los cónyuges, y a veces a estas personas pues, no lo hacen o se les olvida esa situación. O sucede mucho también de personas que han vivido unidas nada más, por dar que le digo yo, 5 hasta 10 años, hasta 15 años inclusive, y después de 15 años vienen y deciden casarse, ¿sí? Ahí lo más recomendable para efectos de, sobre todo patrimoniales, es mejor realizar una declaración de unión de hecho, ¿sí? Una escritura pública de unión de hecho, no un matrimonio civil, porque recuérdense que los efectos del matrimonio
surten a partir de la fecha de que se celebró el matrimonio en adelante. Y esos 10 años que usted vivió con su pareja, en los cuales adquirieron patrimonios, tuvieron hijos y un montón de situaciones, todo eso se pierde, digamos. En cambio, la unión de hecho tiene esa particularidad que opera hacia adelante, pero también reconoce los años que ustedes han vivido juntos, ¿sí? Entonces, a veces lo más Perdón que lo interrumpa. Sí, Perdón que lo interrumpa. Fíjese No. que en mi caso, cuando ya yo pues realicé el trámite del DPI, pues yo aparecía casada, pero mi esposo, pues no, o sea, en su Había un documento no desfase ahí. aparecía que él era casado. Ujú. O sea, ahí sí que, como coloquialmente dicen, la casada era mi esposa, yo no, su esposo era soltero. Sí, y mire, esas son deficiencias de los registros, ¿sí? Y ahí lo que procedería es ver la anotación que se hizo en la certificación de nacimiento de su esposo para presentar o hacer la anotación en base a esa información en la suya. Que procedan a hacer el cambio de estatus de soltera a casada, ¿sí? Pero a veces son desfases que tienen los registros civiles, ¿sí? Sobre todo cuando se hizo toda esta digitalización de los libros de los registros civiles de las municipalidades hacia RENAP. Ese fue un trabajo bastante titánico, digamos, sobre todo porque los libros en las municipalidades mal conservados, ¿sí? Hacían falta hojas de ciertos folios, en algunos pueblos o en algunos lugares es común o era común que quemaran la municipalidad y quemaran todos los registros. Imagínense reconstruir esa situación. Luis González, cuénteme. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Pues ya que el tema está bonito, la verdad que nosotros los que trabajamos en las gestiones, pues nos encontramos todos los días con varias, ahí sí que muchas veces vicisitudes donde, como usted dijo hace un momentito, la digitalización no se trabajó formalmente o de forma pareja. Hace 15 días llevé una solicitud para que digitalizaran un certificado de matrimonio y mandaron a traer el documento al municipio donde estaba realizado por la municipalidad. Prácticamente el matrimonio no se dio con notario, sino que fue un ente de la municipalidad que lo realizó. Entonces, que no estaba y que no sé qué, pues me tocó que hacer otra diligencia y ya tengo el acta donde la municipalidad los unió en casamiento y ahora tengo que volver a digitalizarlo, pero en realidad esto pasa con los matrimonios que estuvieron atrás o antes, perdón, del 2010, porque este matrimonio se contrajo en el año 2000, entonces, sí, pues. Como dijeron, es del año 2000, no lo vamos a digitalizar y ahorita pues está esa situación. Gracias a Dios pues se logró llevar una solución de esta forma, pero hay casos donde tienen que volver a inscribirlo, ¿verdad? Sí, imagínense en el caso que usted nos comenta, gracias a Dios, que encontraron el libro del registro civil en donde estaba sentado ese matrimonio, porque tal y como comenta también en el chat de Rosita Gutiérrez, efectivamente en algunos lugares, por X o Y circunstancias, se amotinaba la gente y procedía a quemar el registro civil en las instalaciones de las municipalidades y ahí se perdía un montón de información. Y mucha de esa información que es súper antigua, que está en algunos registros, no se digitalizó, sino que se ha ido digitalizando hasta que las personas vienen y solicitan precisamente una certificación de matrimonio. Y a veces se topan con ese inconveniente de que tienes la certificación como tal no se encuentra digitalizada y es necesario ir a buscar el libro, digitalizar la misma y es todo un trámite bastante engorroso y esa es la ventaja que se tiene ahora con el tema de que todo, aparte de que está debidamente digitalizado, está en una base de datos central, que ante una eventual quema, por ejemplo, de una sede de RENAP en algún municipio,
pues ya esa información se entiende que está en un servidor central, debidamente custodiado y debidamente protegido, precisamente para evitar ese tipo de inconvenientes, ¿sí? Porque es un trabajo bastante delicado, ¿sí? Recordemos que antes, y no me dejarán mentir para quienes ya somos de bastante edad en esto, no me dejarán mentir que adquirir una cédula de vecindad en las municipalidades era bastante fácil, pues. De hecho, hasta aquí, inclusive aquí en la zona 1, encontraba usted las cédulas de vecindad y se las extendían sin ningún tipo de inconvenientes, sin ningún tipo de control. Y parte de las funciones que tiene, por ejemplo, el director ejecutivo por la dirección ejecutiva de RENAP es la asignación de el código único de identificación, el CUI que aparece en su DPI, ¿sí? Y ese es un número que, si se dan cuenta ahora actualmente, ya va aparejado inclusive con el número de identificación tributaria en la SAT, ¿sí? Y esa es la idea, que sea un código de identificación único como su nombre lo indica, ¿sí? Pues vemos entonces que prácticamente el trabajo de RENAP, si bien es cierto, ha ido mejorando año con año, porque tampoco vamos a decir de que no ha ido mejorando, sí es una labor bastante difícil y bastante titánica. Lo de las multas por no dar el aviso de un matrimonio en tiempo, también a veces son bastante risibles, y por eso es que les decía yo de que en la práctica muchos notarios de hecho ni siquiera protocolizan el acta de matrimonio, esa acta notarial de matrimonio. Cuando vean ya más despacio ustedes derecho notarial, van a ver que dentro de las obligaciones notariales que nacen del matrimonio civil es precisamente la protocolización de esa acta para enviar posteriormente el aviso al Archivo General de Protocolos, y en caso de que se necesite a futuro por X o Y circunstancia, porque nunca escapan las situaciones así, pues se puede pedir una copia de esa acta de protocolización, de esa escritura pública de protocolización al Archivo General de Protocolos, y poder tener una constancia fehaciente de que usted efectivamente se casó en determinado tiempo, ¿sí? Digamos que lo ideal es que usted como notario debe de brindar precisamente a los contrayentes, a los cónyuges, esa asesoría. Y mejor si los avisos los da a usted directamente, porque muchas veces si los entrega a los familiares o a los propios contrayentes, y pues estos por la emoción de que se acaban de casar y toda la situación, pues se les olvida o ya no dan los avisos correspondientes y siguen apareciendo en RENAP como personas solteras. Y esto puede traer problemas a futuro. Imagínense que usted contrae matrimonio civil con una persona ante un notario, ¿sí? Pero ese aviso no se da, ¿sí?, en el Registro Nacional de las Personas. Si usted sigue apareciendo como soltero, ¿sí?, ante esta situación usted puede venir fácilmente y poder contraer matrimonio con otra persona pasado un determinado tiempo, ¿sí? Hagamos de cuenta que su primer matrimonio pues no funcionó ni nada. Viene y puede venir y contraer matrimonio, no tiene impedimento para contraer matrimonio con otra persona porque usted sigue apareciendo soltero en RENAP. No tiene ningún impedimento, ¿sí? Sin embargo, la otra persona, el otro contrayente, pues podría impugnar esa situación por el hecho de decir, mire, acá está donde sí contraímos matrimonio, ya se volvería un problema, ¿sí? Entonces son situaciones bastante delicadas, ¿sí? Bueno, fíjense que el siguiente tema que tenemos que abordar es el relacionado con el Registro General de la Propiedad, ¿sí? Pero es un tema bastante extenso, ¿sí? Vamos a dejar por acá el día de hoy y vamos a continuar mañana con el Registro General de la Propiedad, que vamos a ver de una vez los dos: Registro General de la Propiedad de la zona central, que es el que está acá en la zona 1, y el segundo Registro General de la Propiedad, que es el que está en la ciudad de Quetzaltenango. Pareciera que son las mismas instituciones, pero sí tienen ciertas características propias cada uno de los registros, ¿sí? Y esa es una situación que a veces genera un poco de problema en la práctica, porque algunos de los criterios registrales que aplica un registro, el otro no lo aplica, y viceversa, ¿sí? Entonces hay como que un cierto divorcio entre estos dos registros, pero es solo cuestión de ir conociendo cómo funciona el interno cada uno de ellos. Entonces nos vamos a quedar por acá el día de hoy.
Les agradezco el favor de su atención y nos estamos viendo por acá el día de mañana. Buenas noches, Lick. Pase feliz noche, licenciado. Feliz noche. Licenciado, buenas noches.